El título de la presentación es Religión, Agnosticismo y Liberalismo. Y voy a comenzar con un epígrafe que me pareció muy sugestivo, escrito por el mismo John Rawls. Dice: no hay, ni es necesario que haya, guerra entre la religión y la democracia. A este respecto, el liberalismo político es radicalmente diferente del liberalismo de la Ilustración, que históricamente atacó a la cristiandad tradicional. La publicación en los últimos años de dos textos que al parecer su autor nunca quiso publicar, esto es, su tesis de licenciatura de filosofía, llamada Consideraciones sobre el significado de la fe, del pecado y la fe, así como el breve texto sobre mi religión, On My Religion, encontrado en 2002 entre sus documentos, han contribuido a poner de relieve el lugar de la religión en la obra de John Rawls, un tema que no ha recibido el mismo estudio que los conceptos de justicia, igualdad, liberalismo, derecho, democracia, razón pública y pluralismo. La tesis de licenciatura parece haber respondido a las inquietudes de una época de su vida y su pensamiento que fueron superadas años después con sus obras de la madurez. Entre los dos trabajos, ciertamente sobre mi religión es el más significativo, al punto que puede considerarse un texto revelador. Escrito de modo personal, unos años antes de su fallecimiento y al parecer por solicitud de sus amigos y familiares, se trata básicamente de una corta biografía sobre el papel de la religión en su vida. Allí describe las razones que lo llevaron a pasar de ser un ferviente creyente evangélico a un filósofo escéptico y agnóstico. Este tránsito fue suscitado por la dramática experiencia de la Guerra del Pacífico en la cual participó. Teniendo en cuenta los interrogantes que estos textos han abierto sobre la obra de Rawls, voy a poner a prueba la hipótesis según la cual la tensión entre religión y agnosticismo que está presente en la vida personal de Rawls también está presente en su obra política, y que su concepción del liberalismo es el lugar en el que dicha tensión se grafica mejor. Esta tensión se expresa en que algunos pasajes de la obra de Rawls evidencian un liberalismo secularista u hostil a la religión, mientras otros suscriben una versión secular del liberalismo, esto es, dispuesta a que la religión encuentre un lugar en este. Para llevar a cabo este cometido me centraré en algunos pasajes de su vida y obra, estableciendo una correspondencia en la primera parte entre su religiosidad y los planteamientos teóricos afines, y en la segunda parte entre su agnosticismo personal y sus posturas políticas. Luego de ello sugeriré una conclusión final a la luz del interrogante de si estamos ante dos Rawls. Pues aquí quizás valdría la pena una aclaración, y es que la pregunta no es de tipo psicológico de si Rawls era bipolar, sino si estamos ante dos momentos de la obra de Rawls, es decir, si estamos ante una especie de Wittgenstein en el cual se puede distinguir un primer Wittgenstein que tiene unas consideraciones, una forma de entender los problemas filosóficos, y una segunda etapa. Entonces la pregunta es si realmente estamos ante dos Rawls, específicamente a partir de este hilo conductor. Punto número 2, Rawls, creyente y liberal. Nacido en el seno de una familia religiosa convencional, Rawls describe que fue un cristiano episcopaliano ortodoxo hasta 1945, cuando tenía 24 años. Ciertamente su época como estudiante en Princeton estuvo caracterizada por su fe, al punto que su tesis de licenciatura en filosofía parece más una monografía teológica sobre el pecado y la fe que una disertación meramente filosófica. Esta orientación intelectual obedeció a la influencia del profesor Norman Malcolm, que ejerció sobre él en un curso sobre el tema del mal humano, en el que abordó lecturas de Platón, San Agustín, el arzobispo Butler, Reinhold Niebuhr y Philippe Leon. Su concepción de la religiosidad era profundamente personal, estrictamente protestante. Mi religión solo me incumbe a mí, así comienza sobre mi religión. En su concepción había una fuerte carga de fideísmo. Por eso no extraña que en su tesis de licenciatura pusiera la religión contra la filosofía, abro comillas. Cuanto antes dejemos de mostrar respeto a Platón y Aristóteles, mejor. Vale más un gramo de la Biblia que una libra o una tonelada de Aristóteles, cierro comillas.
No obstante, este fideísmo se reveló a todas luces insuficiente en su proceso de búsqueda intelectual, pues no le ofreció respuestas racionalmente satisfactorias cuando se interrogó sobre la predestinación, el voluntarismo divino, el cielo, el infierno y la salvación. La religiosidad del joven Rawls lo llevó a escribir su tesis sobre cuestiones teológicas en una época de auge de la neoortodoxia o teología de la crisis, la cual abogaba por una base bíblica que a su vez rechazara el fundamentalismo de una lectura literal de la Escritura. Esta religiosidad lo llevó a considerar seriamente la posibilidad de estudiar para el sacerdocio en el Seminario Teológico de Virginia. Sin embargo, podemos suponer que al perder la fe en 1945 se desvaneció también dicho propósito. Varios lectores de la obra de Rawls coinciden en destacar el vínculo entre su fe religiosa y su liberalismo. Desde una perspectiva biográfica, Joshua Cohen y Thomas Nagel señalan que un temperamento profundamente religioso dio forma a su vida y a sus escritos, con independencia de cuáles fueran sus creencias concretas. Al mismo tiempo, hacen notar que, contrariamente a la mayoría de los liberales, Rawls no procedía de una cultura laica y por ello su liberalismo se funda en una profunda comprensión de la importancia de la fe religiosa. Por su parte, Brian Berry enmarca el liberalismo político en la discusión sobre el papel del dogmatismo religioso y sus demandas en la sociedad norteamericana. Y Jürgen Habermas destaca que a Rawls le corresponde el mérito del enorme servicio de haber reflexionado con anticipación acerca del papel político de la religión. Entre tanto, Thomas Pogge señala que en liberalismo político se refiere de modo destacado a la relación entre religión y democracia, así como a las condiciones para que sean compatibles. Sobre la misma obra, Jesús Rodríguez advierte que en esta Rawls parece más interesado en ofrecer una respuesta a los problemas instalados en el espacio público norteamericano en la década de los 80, suscitado por la beligerancia política de numerosas agrupaciones religiosas y por el giro conservador en los debates sobre la moralidad pública y los criterios de decencia socialmente pertinentes, más que por fortalecer su propuesta inicial de justicia distributiva. De allí que, según el profesor mexicano, la recuperación de una idea de tolerancia acuñada en el marco de los conflictos religiosos tiene el sentido político de dotar su discurso moral con recursos para dirimir el conflicto originado por las pretensiones de algunas visiones morales y religiosas de prevalecer en el espacio público norteamericano. El propio Rawls identifica la cuestión filosófica de la que se ocupa su obra en estos términos. ¿Cómo es posible que aquellos que afirman una doctrina basada en una autoridad religiosa, por ejemplo, la Iglesia o la Biblia, sostengan también una concepción política razonable que apoye a un régimen democrático justo? Más aún, ¿cómo pueden los ciudadanos de la fe ser miembros de corazón de una sociedad democrática, aprobar una estructura institucional que satisfaga una concepción política liberal de la justicia, con sus ideales y valores políticos intrínsecos, y que esta aceptación no sea mero acompañamiento a la vista de la correlación de fuerzas políticas y sociales? Las doctrinas religiosas hacen parte del liberalismo, del pluralismo razonable de la sociedad. En consideración a su razonabilidad, definida como la no pretensión de imponerse a los demás, pueden hacer parte del consenso entrecruzado sobre cuestiones de justicia. En este sentido, es llamativo que el ejemplo perfecto, definido así por Rawls, del consenso entrecruzado sea el apoyo a la concepción de la justicia de una doctrina religiosa, en este caso una versión progresista del Islam. El liberalismo rawlsiano no solo reconoce la intervención legítima de las doctrinas religiosas en las cuestiones de justicia, sino que además se muestra abierto a las mismas. Ello se evidencia en el debate político sobre el aborto. Aunque los argumentos en contra de la liberalización del aborto no son solo religiosos, Rawls se dirige específicamente a los católicos como el sector de la sociedad que se opone a dicha decisión. Al respecto, nuestro autor suscribe una doctrina mediante la cual los creyentes podrían hacer compatibles sus creencias religiosas con la concepción política de la justicia como equidad. Por ello, además de advertir que si el aborto es considerado como un derecho, los católicos no estarían obligados a practicarlo,
Al mismo tiempo propone que cuando su postura no haya tenido un apoyo mayoritario en una decisión judicial institucional, como Roe versus Wade, estos pueden continuar su debate sobre el tema. La mayor muestra de la apertura del liberalismo rawlsiano a las creencias religiosas reside en los conceptos de estipulación y deber público de civilidad. Ambos conceptos se refieren a la capacidad de los creyentes de hacerse entender por quienes no comparten su cosmovisión, presentando su doctrina en forma de valores políticos. Este concepto guarda profundas coincidencias con la traducción que Habermas le propone a los creyentes como forma de entendimiento con los agnósticos en el seno de una sociedad postsecular y postmetafísica. Se trata de la mayor muestra de apertura porque supone empatía, este es un concepto de Berlin, empatía con los creyentes, un esfuerzo por tratar de entrar en sus ropas y entender qué es lo que quieren, dadas las condiciones en que viven, su carácter y su perspectiva de las cosas. Especialmente la dificultad que puede significarles el querer hacer un aporte a la deliberación democrática, pero al mismo tiempo constatar que la gramática de la tradición liberal predominante no siempre favorece dicha intervención o incluso es hostil a la misma en la forma del laicismo o de lo que Nussbaum llama un secularismo arrogante. Rawls logra esta empatía con el concepto de estipulación, pues marca el derrotero mediante el cual los creyentes pueden intervenir en la discusión democrática de una sociedad liberal con la esperanza de ser escuchados y satisfacer la pretensión de visibilidad de sus convicciones morales y religiosas. Que la estipulación es un concepto dirigido específicamente a los creyentes lo demuestra el hecho de que para ilustrarlo toma como ejemplo el pasaje bíblico del buen samaritano y se pregunta, ¿los valores en cuestión son políticos o simplemente religiosos o filosóficos? A lo que responde, mientras la visión amplia de la cultura política pública nos permite introducir la parábola evangélica para hacer una propuesta, la razón pública nos exige justificarla en términos de valores políticos propiamente dichos. De esta forma, Rawls supera un aspecto puntual del laicismo liberal que pretende recluir las convicciones filosóficas, éticas y religiosas al ámbito estrictamente privado e individual, pretendiendo, por el contrario, que el liberalismo político sea compatible con la ortodoxia religiosa y le halle un lugar. Así quedan trazadas las coordenadas de un liberalismo secular, no secularista, en el que toda la realidad puede ser mirada subespecie eternitatis, como lo menciona en la última página de la teoría de la justicia. Esto es, desde un cielo secular, desde el que quedan contempladas todas las doctrinas individuales que al mismo tiempo apoyan una visión general de la justicia. En la religiosidad de Rawls sobresale una figura histórica de la política norteamericana. Se trata de Abraham Lincoln, quien no solo tuvo relevancia durante su etapa juvenil como creyente, sino durante toda su vida. Una anécdota, un retrato del presidente americano adornaba el despacho de Rawls en Harvard. En su obra, Lincoln no solo aparece como un líder político insoslayable, sino además como el ejemplo de que la religión y la política pueden coexistir armónicamente sin confundirse. Así, por ejemplo, después del 1945, en la época de su crisis religiosa, Rawls pone en duda el valor de la oración y se pregunta, ¿cómo podía orar y pedirle a Dios que me ayudara a mí o a mi familia o a mi país o a cualquier otra cosa que me importara, cuando Dios no había salvado millones de judíos de las garras de Hitler? Cuando Lincoln interpretó la guerra civil como un castigo de Dios por el pecado cometido por la esclavitud, un castigo que tanto el sur como el norte se merecían, se reconocía a Dios actuando con justicia, pero el holocausto no se puede interpretar del mismo modo. Más sugerente es su alusión a Lincoln al abordar el problema de la razón pública. Rawls alude específicamente a la proclamación que el presidente norteamericano hizo de un día de ayuno nacional y 2 proclamaciones de días de acción de gracias, y a su juicio estos hechos no violan la idea de la razón pública, puesto que lo que Lincoln dijo en tales proclamaciones no tuvo implicaciones que afecten los elementos constitucionales esenciales ni las materias de justicia básica. Pero además, cualquiera que hubieran sido las implicaciones, habrían sido apoyadas firmemente por los valores de la razón pública de aquel tiempo.
Por consiguiente, Rawls absuelve a Lincoln de cualquier violación o desconocimiento de la razón pública en la convocatoria de estos días cargados de un contenido religioso. Y al mismo tiempo, deja entrever que es legítimo que un líder político le dé una connotación religiosa a sus actos públicos más importantes. Punto número 3. Rawls, agnóstico y liberal. El año 1945 marcó un punto de inflexión en la vida de Rawls, pues en junio de ese año pierde la fe. La decisión fue motivada por 3 acontecimientos. El primero ocurrió en diciembre de 1944, cuando en la Sierra de Quilay, un pastor protestante pronunció un breve sermón en el que dijo que Dios guiaba nuestras balas hasta los japoneses, al tiempo que nos protegía de las que ellos nos disparaban. No sé por qué razón aquello me enojó tanto, pero sin lugar a dudas estaba furioso. La doctrina cristiana no debía utilizarse para eso. El segundo motivo fue la muerte de un diácono amigo suyo en el campo de batalla, marcada por el azar, pues fue él quien pudo haber estado en su lugar, toda vez que el coronel pidió 2 voluntarios, uno para acompañarlo a verificar las posiciones de los japoneses y el otro para donar sangre a un soldado herido. Como Rawls tenía un tipo de sangre compatible, hizo lo segundo. Y su amigo diácono y el oficial recibieron inesperadamente, cuenta Rawls, 150 obuses de mortero, y aunque saltaron a una trinchera, cayeron muertos al instante cuando un proyectil fue a dar en el mismo lugar. El tercer hecho fue el Holocausto, del que se enteró precisamente por aquellos días que estaba al servicio del ejército, pues a medida que los soldados norteamericanos llegaron a los campos de concentración, se supo lo que allí ocurrió. El Holocausto le produjo a Rawls una profunda inquietud, pues no podía entender cómo la voluntad de Dios estaba en contradicción con las más elementales ideas de justicia. El propio Rawls cuenta que estos 3 hechos le hicieron perder la fe. Y desde este año comienza un período de su vida caracterizado por una actitud escéptica y agnóstica que lo acompañaría hasta su muerte en noviembre de 2002. Esta forma de ver las cosas la expresó en varios aspectos de su teoría política y jurídica. Su interpretación de la historia de la tolerancia moderna, el prejuicio antimetafísico y antiperfeccionista y el talante secularista grafican esta perspectiva liberal secularista. La lectura rawlsiana de la historia moderna y específicamente de la consolidación de la idea de tolerancia en Occidente se apoya en una profunda crítica a la Iglesia Católica. Según Rawls, la Iglesia utilizó la cercanía al poder estatal para reprimir a los herejes e imponer la religión. Este ha sido su mayor anatema desde Ireneo y Tertuliano. El profesor de Harvard va más allá y dice: el celo persecutorio ha sido la gran maldición de la religión cristiana. Fue compartido por Lutero, Calvino y los reformadores protestantes, y no ha sufrido cambio significativo alguno en el Concilio Ecuménico Vaticano II de la Iglesia Católica. Esta actitud intolerante no fue exclusiva de la institución eclesial y de los reformadores protestantes, sino también de los intelectuales católicos. Según Rawls, Santo Tomás de Aquino justificó la pena de muerte para los herejes basándose en que era mucho más grave corromper la fe, que es la vida del alma, que falsificar monedas. A pesar de su conocimiento teológico de juventud, Rawls arguye erróneamente que el fundamento de estas verdades, que la fe es la vida del alma y que la herejía es necesaria para la salvación de las almas, la represión de la herejía, son dogmas de la Iglesia. Por eso concluye algo igualmente equivocado, que los fundamentos de la intolerancia tomasiana eran en sí mismos cuestión de fe. En su tesis de licenciatura exhibió incluso una actitud más radical hacia el cristianismo, pues consideraba a la Iglesia Católica, junto con los nazis y los marxistas, en el elenco de grupos cerrados que están destruyendo la civilización. La emancipación del poder de la Iglesia habría permitido que en Occidente se abriera paso la idea de tolerancia, entendida como un modus vivendi, un compromiso, en medio de un contexto posterior a la Reforma en el que las concepciones de los católicos y los protestantes sobre el bien salvífico entraron en conflicto. Este conflicto moral solo es moderado por las circunstancias históricas, el agotamiento o la concesión de iguales libertades, específicamente de conciencia y pensamiento.
El consenso entrecruzado en torno a la justicia es heredero de la evolución de la tolerancia moderna y al mismo tiempo la supera. Por eso, su teoría de la justicia es una respuesta al problema de cómo se puede alcanzar la legitimidad política a pesar del conflicto religioso y cómo puede haber una justificación política entre ciudadanos de distintas confesiones religiosas sin basarse en ninguna de ellas en particular. Por la misma razón, los principios de justicia elegidos en la posición original constituyen un pacto de reconciliación entre las diversas religiones, creencias morales y formas de cultura. De la tolerancia entendida como modus vivendi o compromiso entre los antagonistas, se dio el salto histórico al consenso constitucional, que recae sobre los principios constitucionales que garantizan un elenco de libertades individuales y que fueron incluidos en la Declaración de Independencia y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Es decir, se trata de la época de la constitucionalización de todos los principios políticos de la justicia. Una tercera fase de dicho proceso fue la del consenso entrecruzado, un estadio ideal al que apunta el liberalismo rawlsiano y se caracteriza por dos elementos. Uno, se apoya en un consenso entre las diversas doctrinas comprensivas razonables, ya sean morales, filosóficas o religiosas, y su presupuesto y consecuencia es el pluralismo razonable. Dos, su contenido de la justicia como imparcialidad o equidad, este es su contenido y no suministra una doctrina específica, metafísica o epistemológica más allá de lo que está implicado en la concepción política misma. En síntesis, Rawls suscribe la tesis según la cual, históricamente, el liberalismo se afirmó en abierta oposición al cristianismo. Se trata de una lectura secularista que concibe la modernidad como un proceso unívoco de progreso protagonizado únicamente por una perspectiva en ruptura con la tradición clásica y medieval. Esta lectura de la modernidad, promovida en la Ilustración, es simplista y carente de matices, pues pasa por alto que en la modernidad subsisten paralelamente dos procesos diferentes y convergentes. Un proceso ideológico de ruptura con la tradición antigua y medieval y un proceso de desclericalización de la sociedad y de mayor toma de conciencia de la importancia de las realidades temporales. El cristianismo, como forma mentis estructuradora de la cultura occidental, no fue ajeno a este proceso. Y una muestra teórica de ello son los documentos del Concilio Vaticano II. El secularismo rawlsiano se dirige contra el catolicismo y ciertas expresiones protestantes por igual. Por ello, así como enfila sus baterías en contra de la relación entre el trono y el altar, igual procedimiento emplea en contra del carácter individualista del cristianismo evangélico. Dicho individualismo se centra en la idea de que la salvación es individual, mientras que en su obra juvenil había planteado que la misma solo se obtiene comunitariamente. Esta idea de comunidad será trascendental en su versión teórica posterior, toda vez que su pretensión es formular un liberalismo igualitario. En la medida que el consenso entrecruzado pretende superar la tolerancia moderna y que su liberalismo es una propuesta para resolver la división moral, filosófica y religiosa, Rawls podría definirse como el nuevo Locke. Sin embargo, la versión rawlsiana de la tolerancia y del pluralismo razonable le presentan no pocos dilemas a las creencias religiosas. Varios aspectos de su liberalismo desdicen de una visión cortés con la religión y, por el contrario, ponen de presente una visión unilateral y agnóstica de los problemas políticos o simplemente contradictoria. El meollo de dicha postura está en la separación entre la moral y la política, en el entendido que aquella es personal y esta social. El contraste con su visión religiosa temprana plasmada en la tesis de licenciatura no puede ser mayor, toda vez que en esta, por el contrario, insistía en que el problema religioso es de carácter comunitario y que no podía haber separación entre ética y religión. El liberalismo rawlsiano le pide a los creyentes una suerte de autocensura, pues estos no deben votar ni intervenir en los ámbitos políticos e institucionales basados única o principalmente en razones religiosas, morales o filosóficas. Dicha postura es inaceptable aún para autores liberales como Ronald Dworkin,
Para quien Rawls nos pide que en la política anestesiemos nuestras convicciones más profundas y potentes acerca de la fe religiosa, de la virtud moral y de cómo vivir. Es decir, que prescindamos de nuestras convicciones éticas al ir a votar o al discutir acerca de los asuntos públicos. Sin embargo, dice Dworkin, tales convicciones constituyen precisamente la mayor parte de la vida de todos los días. Y la política es parte de la vida. ¿Por qué entonces no deberíamos votar por políticos y funcionarios cuyas políticas y promesas fueran de especial ayuda para aquellos que más nos interesan y preocupan? Para muchos ciudadanos, las convicciones religiosas son al mismo tiempo principios políticos. Por consiguiente, no aceptan que la observancia privada sea un sustituto válido del compromiso religioso público, pues, cito de nuevo a Dworkin, quieren honrar a su Dios no solo como celebrantes privados, sino también como ciudadanos. Dworkin define el liberalismo rawlsiano como un liberalismo de la discontinuidad, toda vez que al modo de un contrato comercial pretende superar las diferencias éticas de los intervinientes. Aunque Rawls pide un escepticismo doctrinal de cara a los elementos constitucionales y los elementos básicos de justicia, ignora que el escepticismo no tiene lugar en la vida cotidiana, pues desde el punto de vista interno nadie es escéptico y todos poseemos creencias más o menos firmes acerca de lo que debemos ser y hacer que orientan nuestra vida. Entre dichas convicciones están las creencias religiosas, las cuales desde una perspectiva orteguiana no se podrían renunciar o esconder, toda vez que no las suscribimos, como dice Rawls, sino que estamos en ellas. Jeremy Waldron, por su parte, objeta que la política deliberativa de Rawls es posible solo si imaginamos que las cuestiones procedimentales y las cuestiones sustantivas son separables. En otras palabras, el impedimento a que los ciudadanos manifiesten en la esfera pública todo lo que la libertad de expresión les permite expresar como miembros de asociaciones o comunidades no públicas hace de su autonomía política un ejercicio de lo que McCarthy ha llamado autoabnegación. Leif Wenar también ha impugnado la pretensión rawlsiana de eludir los problemas relativos a las cuestiones religiosas en el debate político, toda vez que, cito, la razón pública puede dar a los ciudadanos razones para apelar a solo una parte de lo que ellos creen, pero no puede dar a los ciudadanos razones para profesar creencias que contradigan sus doctrinas comprensivas. Según Wenar, la concepción rawlsiana estaría pidiendo a los creyentes de estas religiones que actuaran de manera hipócrita, pues los conminaría a sostener moralmente una concepción política desde sus propios principios y valores comprensivos, pero les prohibiría hablar de ellos en el foro político. Esta autonomía de la argumentación política podría poner en juego la estabilidad de sus creencias si no fuese posible sostenerlas con argumentos meramente religiosos. Frente a este dilema del liberalismo rawlsiano, Rodríguez Cepeda sugiere que la alternativa para las doctrinas religiosas oscila entre la hipocresía y la esquizofrenia, puesto que muchas doctrinas comprensivas razonables se verían obligadas a argumentar en el dominio político mediante el lenguaje liberal de los derechos, el cual ha sido construido históricamente a contracorriente de su racionalidad y sus intenciones morales políticas. Yo, específicamente con esta tesis, Jesús difiere un poco porque si se tiene en cuenta precisamente esa apertura que hay a después de la mitad del siglo XX a la modernidad y a lo que Taylor ha de alguna manera insinuado de una modernidad cristiana, me parece que en ese sentido no es tan a contracorriente ese lenguaje, pero comparto la idea de que efectivamente hay una especie de dilema entre hipocresía y esquizofrenia. El problema no consiste en que Rawls pretenda que las visiones religiosas acepten los valores y principios de una concepción política, sino que pretenda que deban creer que esta es la única o la mejor manera de pronunciarse en el foro político. En este sentido, es sugerente que a pesar de su reconocido agnosticismo, Jürgen Habermas sí reconozca la legitimidad de la intervención pública de las personas que ni quieren ni son capaces de desdoblar sus convicciones morales en dos partes, una profana y otra sagrada, y por ello participen incluso con un lenguaje religioso.
Ello le exigiría a los agnósticos su apertura mental al posible contenido de verdad de las contribuciones religiosas. Último punto, conclusión, entre interrogantes, dos Rawls. En sus últimos escritos, Rawls abogó por una concepción más amplia del liberalismo, representada en un mayor énfasis en el pluralismo y en la ampliación de la razón pública. Este empeño estaba inspirado en la convicción de que su versión del liberalismo podría exigir fidelidad a los individualistas seculares y a los creyentes. Sin embargo, no puso en duda que la estipulación no fuera una alternativa posible para aquellos ciudadanos como los creyentes comunes que únicamente tenían una forma de lenguaje moral, antropológico, metafísico o religioso, para intervenir en la deliberación pública. De allí se desprende la paradoja de una apertura ambivalente al papel de la religión en la democracia. Esta paradoja se explica por el talante secularista, el prejuicio antimetafísico y antiperfeccionista del agnosticismo rawlsiano que está representado en su propuesta teórica. El talante secularista. A pesar de considerar que las doctrinas religiosas conducen a la inestabilidad social, sugiriendo el carácter subversivo de las mismas para la vida democrática, pero, al mismo tiempo, desear que se integren en el consenso entrecruzado para que suscriban sinceramente su liberalismo político, Rawls no logra superar la sospecha sobre la real contribución de la religión a la vida democrática. La sospecha antidemocrática o autoritaria se evidencia en que las doctrinas religiosas, morales o filosóficas deben demostrar su legitimidad pública. Entre tanto, los principios políticos están cobijados por el principio liberal de legitimidad, que implica que para ser consideradas como razonables, las concepciones políticas solo deben justificar que las constituciones satisfagan este principio. El talante secularista que soporta su sospecha frente al catolicismo es paradójico, pues no es propio de la Iglesia confundirse con el Estado ni ser una parte del Estado. De allí que la doctrina oficial católica no promueva la confesionalidad del Estado y se propongan definiciones del catolicismo como aquella de una comunidad de convicciones, muy distantes de una institución ansiosa de convertir a los herejes por la espada. Pero además, como advierten Amy Goodman y Jürgen Habermas, disociar las convicciones religiosas de las políticas no va necesariamente de la mano con la separación entre la Iglesia y el Estado. La sospecha antidemocrática es paradójica, pues precisamente le reprochaba a Locke y a Rousseau haber suscrito una versión restringida de la tolerancia, de la que quedaban excluidos los católicos. Escribe Rawls que probablemente una mejor experiencia histórica y un conocimiento de las posibilidades más amplias de la vida política los hubiera convencido de que estaban equivocados, o al menos de que sus afirmaciones eran verdaderas solo en circunstancias especiales. El antiperfeccionismo. Rawls cuestiona la doctrina de Ignacio de Loyola, que formula que el objetivo último de la vida es servir a Dios y así salvar nuestra alma. Una consideración similar hace sobre Tomás de Aquino, quien, aunque le concede a los juegos y entretenimientos un lugar en nuestra vida, solo se permiten en la medida que colaboren con el fin más alto o no lo dificulten. Para Rawls es sumamente inadecuado imaginar el fin dominante como un objetivo personal o social, y dicha elección aparece como irracional e insensata, pues el yo se deforma y se pone al servicio de uno solo de sus fines. A ello se añade que para Rawls el perfeccionismo está ligado a formas de imposición por parte de la comunidad política, ya sea mediante la coerción, la educación, la exclusión de otras opciones y el control del ámbito cultural. Evidentemente esta lectura es heredera de su talante secularista. El prejuicio y esta sospecha frente al papel público de la religión tiene una explicación filosófica, el prejuicio antimetafísico, que se basa en su radical crítica a la metafísica y a toda concepción que invoque fundamentos últimos para justificar su validez pública.
Carlos Peña cuestiona en el liberalismo político una caracterización demasiado gruesa del realismo moral, y con ello, al rechazar Rawls, esa forma de realismo, cree necesario rechazar todo realismo, dejando así el camino despejado para su postura. De este modo, dado que las concepciones religiosas mantienen una conexión con elementos filosóficos de generalidad, universalidad y verdad, Rawls sospecha de su pretensión de visibilidad pública y le pone algunos obstáculos en el camino. Esta renuencia a incorporar la religión como una gramática válida de presentarse en el ámbito público pone en entredicho dos aspectos del liberalismo político rawlsiano: su carácter abierto e inclusivo. Dicho de otro modo, las barreras que le pone a la religión cuestionan el compromiso de su liberalismo con la libertad y la igualdad. El compromiso con la libertad se pone en cuestión al hacer del lenguaje político liberal, que presume universalmente aceptado, la única forma válida de exponer las doctrinas comprensivas en la razón pública. Ello supone dejar en un segundo plano a los creyentes comunes, que no sean capaces de estipular o traducir sus doctrinas morales, filosóficas o religiosas a un lenguaje político liberal. Por eso, ¿qué tanto cierra la política rawlsiana el juego a otras opciones políticas en pro del statu quo liberal? Si esta doctrina política tiene opciones reales, ¿sería lo suficientemente amplia como para permitir transformaciones que satisfagan incluso ciertas demandas de posiciones no liberales? Al mismo tiempo, su propuesta pone en duda su compromiso con la igualdad, toda vez que, como hace notar Raz, forma parte de la constitución democrática de una sociedad el que a través de la acción política y dentro de ciertos límites, las personas puedan buscar promover sus preferencias personales hacia un determinado entorno y estilo de vida valiosos. Pero al hacerlo, las preferencias de todos ellos tienen igual peso. El prejuicio antimetafísico y antiperfeccionista lo llevan a definir una simetría en el ámbito público entre creyentes y agnósticos, o entre quienes invocan principios comprensivos religiosos y quienes suscriben principios de naturaleza meramente secular. ¿Estamos ante dos Rawls, uno creyente y otro agnóstico? Si es así, ¿cuál de los dos prevalece en la confección de su teoría política liberal? Estamos ante dos versiones del liberalismo, una versión secular y abierta al influjo de la religión y otra versión secularista y agnóstica que rechaza todo contenido extrapolítico, ya sea moral, filosófico o religioso. Con esto termino. Más que dos Rawls, estamos ante una tensión personal y biográfica del profesor norteamericano que se expresa en su teoría política y jurídica. La existencia de dicha tensión permite interpretar el liberalismo rawlsiano como un liberalismo secular, respetuoso de la religión y por consiguiente abierto a su contribución. Pero también se pueden hallar rasgos de un liberalismo secularista, promotor de una racionalidad procedimental y escéptica, que confina las creencias religiosas a la esfera individual como meras preferencias. La tensión entre religión y agnosticismo le confiere un mayor interés al estudio de la relación entre política y religión en la obra de Rawls y pone de relieve un tema ante el cual los lectores de su obra no deberían seguir de largo. Muchas gracias.